¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast Escritores Cristianos. Yo soy Mario J. Jiménez y tengo el honor de ser el anfitrión de este podcast, donde converso con otros autores cristianos en español y también sobre sus obras, sus ideas, sus testimonios y cosas que los han inspirado a escribir. Antes de presentarte a la invitada especial de hoy, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que nos ha dejado un comentario, que se ha suscrito al podcast o que nos ha dejado una reseña en las diferentes plataformas. Mil gracias. También saludos a aquellos que se han entrado a nuestra comunidad en Telegram o que nos siguen en Instagram. Ya, sin más anuncios. Hoy yo quiero hablarte, tengo el privilegio de conversar con mi amiga Karen Sofía Durán. Ella es colombiana, específicamente del área de Cartagena, y tiene una profesión maravillosa en el área de trabajo social, donde ella ayuda a poblaciones vulneradas. Y el trabajo de Karen es sumamente interesante y yo te animo de verdad a que escuches la entrevista. Y también quiero que la sigas en su cuenta Jesús y una chica común en Instagram. Sin más preámbulo, vámonos de una vez con la entrevista que tuve a mi amiga Karen Sofía Durán. Bienvenida Karen, ¿cómo te sientes? Mario, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Gracias por esta invitación. Me siento dichosa realmente. Creo que es un honor. Estoy feliz de que me deje este privilegio de participar de un espacio así y compartir un poco de mí. Gracias, qué ansiosa estoy por todo lo que vamos a conversar. Un placer, el placer es nuestro en realidad y estoy sumamente agradecido por la oportunidad que me das de hablar contigo y precisamente yo quisiera comenzar haciéndote la pregunta de que nos cuentes un poquito más sobre ti. Lo primero que sé de ti es tu nombre, prefieres que te llamemos por tu segundo nombre, así que a partir de este momento, cada vez que me dirija a ti voy a empezar a usar tu segundo nombre. Cuéntame de ti, Karen Sofía. Listo, sí, claro que sí. Me gusta que me llamen Karen Sofía o Sofía, porque creo que Sofía tiene un significado muy bonito. Creo que a veces Karen es un poco como, es un nombre, perdón, como muy, no sé, muy común, no porque lo común sea, no sea bonito, no sea bello, pero a veces yo digo, bueno, Sofía le pone ese toque especial de sabiduría. Así que gracias, Mario. Bueno, ¿qué te comparto de mí? A ver. Soy una chica cartagenera, caribeña, tengo 27 años de edad, vivo en Cartagena, Colombia, soy trabajadora social, magíster en conflicto social y construcción de paz, así que ejerzo una profesión desde el área social. Em, Soy a nivel personal, pues contarte un poco, soy una chica que le encanta hablar, conversar, reír, escribir, compartir con la familia, la familia de la fe, la familia de sangre y la familia de la fe. Me encanta leer poemas, escuchar música, tomar fotos, estar en contacto con la naturaleza, tener esos espacios también al año de turistear o ir a un lugar súper lindo donde pueda desconectarme. Me gusta el cine de ciencia ficción y creo que una de mis pasiones más grandes, y no es la número uno, es escribir. Tú sabes que lo primero que noté cuando hablabas es que no estás, no tienes miedo de expresar quién eres y sobre todo de que tienes una gracia muy especial y que tenemos algunas cosas en común. Yo también soy caribeño, soy de la República Dominicana, la mejor isla del mundo con todos nuestros problemas que tenemos, ¿verdad? Pero soy caribeño también y me gustan las películas de ciencia ficción. Es mi preferida o es lo que yo prefiero ver. Y también me gusta la poesía. Háblame de eso. ¿Qué tipo de poemas lees o qué tipo de autores estás leyendo actualmente? Bueno, te voy a confesar algo, les voy a confesar algo a todas las personas que nos escuchan. De hecho, mi poesía favorita y mi literatura favorita en el mundo es la infantil. Mi libro favorito es El Principito, digamos, de literatura que para mí es tan profunda. El Principito me parece un libro preciosísimo, bellísimo, que nos ponen a leer desde incluso secundaria, primaria, quizás. Y creo que la poesía y la literatura infantil me parece muy hermosa porque conserva inocencia, ternura,
porque se dirige como a cosas esenciales de la vida, pues está dirigida a público infantil y creo que me gusta porque conserva eso, inocencia, cosas esenciales frente a la alegría, la amistad, la familia, el amor, la vida, la alegría. Y creo que es el tipo de poesía y literatura que más me gusta consumir. Entonces no tengo así como un autor, poeta o poetisa, así que yo diga es mi preferido, es mi preferida, pero específicamente me gusta leer lo que comparten amigos, amigas. Tengo varios amigos, amigas que son escritores, escritoras que son artistas y me encanta apoyar mucho eso, lo local, también un poco la literatura caribeña y que es así, que es como muy popular, o sea, del común, de la gente, que es muy así frente a incluso como la realidad que yo vivo de mi ciudad, de mi país. Entonces no tengo así como un favorito, pero gira en torno como a esos temas, Ajá. podría decir eso. Que bueno, a mí me encanta El Principito, especialmente por la analogía de que para muchos una rosa es cualquier rosa, pero para él era su rosa. Mm. La inocencia, pero al mismo tiempo la profundidad de esas palabras, en verdad me encantan. Y también me doy cuenta de que esa idea de apoyar lo local, hay muchas veces que nosotros preferimos leer clásicos y leer lo que está de moda, pero poder leer de tu propia tierra, tus propias realidades, tu propia sangre, eso como que tiene un poco más de valor para uno, claro. Entonces, especialmente, ¿cómo es la realidad allá en Cartagena? Bueno, seguro, como me comentabas tú, que tiene que ver mucho también con tu país. Es muy parecida a la realidad latinoamericana y sabemos que estamos en un contexto de mucha pobreza y de índices de pobreza extrema. Entonces, en estos contextos de pobreza, pues obviamente también tenemos índices altos de inseguridad y de violencia porque hay índices altos también, barreras en la educación para que las personas pues, puedan salir adelante o tener la opción de estudiar es muy difícil. Allí hay muchos obstáculos para que las personas salgan adelante. Digamos, hay mucha corrupción. Colombia específicamente es un país azotado por la corrupción. Tristemente no hay una buena inversión en lo que debería haber, siendo un país muy rico en turismo, en fauna, flora, pero tenemos esa duda. Sin embargo, a pesar de esto que es difícil, puedo decir que es un país precioso. Cartagena y Colombia es una ciudad, Cartagena y Colombia es un país muy pujante, demasiado pujante, muy diverso también, es muy bonito porque es muy enriquecedor. Muchas personas en el exterior y creo que esto pasa con la mayoría de países. Creen que hay un solo acento en Colombia, generalmente que es el acento paisa, por los reggaetoneros, por la figura de famosos. En Colombia tenemos el hablado desde el palenque, el caleño, tenemos el cartagenero, el paisa es solo uno y el paisa habla distinto al rolo, que es de Bogotá, y en Cartagena, siendo los costeños con Barranquilla, hablamos distinto, el barranquillero con el cartagenero. Entonces hay una diversidad muy bonita, pero hay mucha fraternidad también. Es muy cálido, demasiado cálido, en especial pues mi región colombiana, Ujú. porque tenemos también la región fría, el interior, pero a pesar de las problemáticas, digamos, que tenemos, es muy cálido, muy hermoso. Uno ve el amor, la bondad, la unidad, cómo surge en cada comunidad o en cada pueblo representado en Colombia. Qué bueno, bellísimo, en verdad. Yo tuve la oportunidad de viajar a Fusagasugá, eso es un distrito de Cundinamarca o el departamento, Ujú. y cerca de Bogotá. Y tuve una experiencia sumamente inolvidable desde que llegué hasta que me fui. Y Dios me dé la oportunidad de volver allá. Así que si alguien me quiere invitar, me deja saber. Ok, ok. Por Pero acá tienes la invitación abierta, Mario, a Cartagena. de acuerdo, lo planeamos. Voy allá con mi Listo, esposa. así Ah, es. sabe que mencionas el tema de la corrupción y de la inequalidad, y eso es un caldo de cultivo para las dificultades, especialmente cuando alguien tiene alguna discapacidad. Y veo que en tu trabajo como trabajadora social, tú tienes experiencia al respecto. Yo quisiera que tú me cuentes un poco cómo encontraste tu pasión
para trabajar con personas con alguna discapacidad y cómo es el día a día vamos a decirlo así, de Karen Sofía en su Ujú. trabajo diario. Bueno, has dado en una de mis pasiones, Mario, que es mi profesión, mi trabajo con poblaciones vulneradas o vulnerables. Digamos que todo comenzó desde la adolescencia en esa búsqueda de qué hacer. Yo creo que yo soy una amante de muchísimas profesiones y cuando era niña decía que quería ser veterinaria porque amaba los animales, pero no había una universidad pública que ofreciera eso. Te cuento ese dato curioso, Mario, y el público que nos escucha, que yo quería ser veterinaria, pero no tenía la posibilidad de estudiarlo porque era muy costosa. Entonces desde ya me encontré con esa barrera, pero definitivamente que aquí se cumple el versículo de que todo obra para bien. Y creo que el destino que Dios tenía para mi vida era este. Y al no encontrarme con eso, yo decía, ¿qué estudio? ¿Qué hago? Me llamaba la atención mucho la filosofía, me llamaba mucho la atención las ciencias sociales, la antropología y también desde el lado de la cristiandad, de conocer al Señor, el Evangelio, esa compasión, esa solidaridad, ese volcar la mirada sobre el necesitado. Me hizo como despertar eso en mi corazón de estudiar trabajo social. Claro, debo decir que trabajo social, algunas personas piensan, es ayudar, trabajo social es ayudar a las personas. No es igual a la acción social, que es ayudar. El trabajo social en realidad pues crea procesos con la persona, acompaña procesos, aborda específicamente las problemáticas sociales que surgen en las relaciones humanas y es muy interesante porque trabaja desde lo micro, que es por ejemplo el cambio en una familia, pero impacta en la sociedad. Entonces realmente es algo muy transformador. Así que ya empezando a estudiar esto, digamos que aprendiendo un poco sobre esto, empezó a surgir mucho más esa pasión por las comunidades. Aquí voy a lo comunitario porque el trabajo social tiene muchas ramas. Es trabajo social clínico, incluso en el área de la salud. Trabajo social está también en el área empresarial, de talento humano. Tiene muchas áreas en el área de la academia, pero el estar con comunidades, Mario, el poder estar con lo popular, con personas de barrios o municipios pobres, me hizo como comprender que las poblaciones empobrecidas son mucho más que su necesidad, que no tienen la etiqueta de acá de soy pobre, de tengo esta necesidad y debes socorrerme y ser asistencialista conmigo por esto, sino que como te comentaba ahorita, incluso de mi ciudad y de mi país, no, incluso yo tengo mucho por aprender. Las comunidades ya tienen procesos de fortaleza, de resistencia, de organización. Y yo como profesional no llego como una figura salvadora, mesiánica, sino todo lo contrario, acompañar, a potencializar, a que reflexionemos juntos, pensemos formas de trabajar o abordar estas problemáticas. Entonces comencé a darme cuenta de eso, que yo también hacia mí misma debía cambiar esa máscara de falsa bondad, humildad, de yo te voy a ayudar, sino no. Comprendo que tú ya llevas un proceso y que eres una persona con mucho por aportarme, incluso a mí que soy profesional, así que te veo como un par, como un hermano o amigo y veo que tienes algo, cosas positivas, potencialidades, habilidades grandes de las cuales también podemos aprender y para mí es hermoso porque a veces en los círculos académicos se tiene esa figura como muy de yo estoy acá porque soy el profesional y allá la comunidad. O incluso a veces también desde lo religioso, ¿no? Te voy a ayudar, pero a veces en estos días voy a escribir algo, espérenlo pronto en mi cuenta, ya les hablaré ahorita un poquito, mi cuenta de Instagram, precisamente de la falsa humildad o la falsa ayuda al necesitado, al pobre, que a veces es más como que yo te ayudo porque me siento una buena persona, porque quiero figurar, porque quiero parecer un buen creyente, pero no, oye, estoy acá contigo y estoy acá y nos ayudamos mutuamente y camino junto a ti y juntos salimos adelante. Y esto es acá, ayuda mucho. Entonces, trabajar con comunidades me ha ayudado a eso, es lo que más me apasiona definitivamente. Yo amo dictar talleres en las comunidades así, con el calor, las personas sentadas en sus banquitos, allí en simplemente algo que tenga techo, yo dictando un taller y que me tengo que esforzar y hablar duro o hacer visitas en cada casa, en cada hogar, ver la realidad,
saber que las problemáticas sociales son más complejas de lo que pensamos, porque uno juzga mucho desde afuera, ¿no? Esa frase del pobre es pobre porque quiere, o Ujú. porque una persona no sale adelante porque no quiere, es muy dura y cruel e injusta. Entonces estar de cerca y ver, no, acá hay algo muy complejo, acá hay bondad también, acá el Señor también está obrando en esas comunidades, ¿no? La palabra dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, quien se sabe que no tiene nada en este mundo y quien pueden poner la mirada en un Salvador y decir, ¿quién nos puede dar esperanza? Y saber que ese es el Dios que debemos predicar, quien quiere derramar de su esperanza en quien anhele recibirla, y esas poblaciones anhelan y son a veces con el corazón como mucho más propensos, Mario, ¿sabes? A abrirlo y a reconocer que hay un Dios precisamente por sus necesidades y por sus realidades. Entonces, digamos que todo eso te ha conjugado y ha ido trabajando esa pasión en mi corazón y ese privilegio que ha sido ejercer esta profesión de trabajo social. Qué lindo, en verdad yo no sabía que esa área de trabajo social no era solamente poder ayudar a una persona, sino también a la familia, a una comunidad Sí, completa y eventualmente transformar una sociedad. De donde yo soy, así ese es. tipo de trabajo se vincula mucho con lo político y es por alguna razón porque tiene que ver con el populismo. La persona que ayuda a la comunidad, eventualmente las personas empiezan a verlas como un salvador y tanto tiene que ver con lo religioso como con lo político. ¿Cómo tú manejas ese tipo de tensiones? Porque veo en verdad tu pasión en querer ayudar a una persona y a un individuo o a una familia que necesita seguir adelante, pero sin comprometer ah, tu integridad y tu deseo de que tú no eres el salvador de nadie, sino que estás ahí para acompañarlos. Así es. No es fácil porque sé que también en estos contextos de necesidad se tiende a eso. Tú lo has dicho, Mario. Hay una facilidad para querer, digamos, echar mano de la politiquería, del clientelismo, incluso de venga y me hace un favor, incluso usted puede conseguirme trabajo. Y hay tanta necesidad, Mario. Yo recuerdo incluso porque la población con la que mayor he trabajado ha sido niñez, familias directamente y comunidades y pueblos pequeños. Y uno ve incluso que los niños y niñas le dicen a unos seño, acá se dice así, en vez de decir como profesora o trabajadora social, dicen seño, que es como una abreviación de señora. Ujú. Dicen así seño. Me lo imaginé. Entonces los niños, sí, los niños y las niñas me dicen seño. También, bueno, también tiene el significado de profesora. Se dice acá seño para también para profesora y como ven que doy talleres y que capacito, seño, adópteme. Entonces, seño, adópteme, seño, ¿cuánto gana usted? Seño, ¿dónde vive usted? Seño, o sea, es querer decir, sáqueme de esta realidad. Entonces, Ujú. no es fácil, es verdad, Mario, pero ahí está en los procesos de empoderamiento que uno puede hacer comunitario para que la misma comunidad ame su comunidad. Y eso ya está incluso sembrado. Hay un sentido de pertenencia, un amor, o si no se debe fortalecer, de organizarse y decir, pues, esto es lo nuestro, ¿no? Aquí estamos y sí podemos entrar digamos, estudiar o a echar mano de oportunidades que nos van Ujú. a ayudar a salir adelante. Y como trabajo desde proyectos sociales, el proyecto donde generalmente trabajo ofrece un beneficio muy bueno, porque ese es el propósito, empoderamiento, desarrollo de las comunidades. Entonces, generalmente, por ejemplo, Mario, he trabajado en proyectos que tienen que ver con la prevención de embarazo en adolescentes. Entonces ofrecen capacitaciones educativas, regalan kits escolares, en cada taller se dan meriendas. He trabajado también en acompañamientos familiares, en crianza respetuosa, manejo de conflictos, en prevenir la violencia de género. Entonces se le dan incentivos a la familia, se dan meriendas, se dan incluso acceso, digamos, a programas de vivienda, de Ujú. estudio. Así que, digamos, es que uno, digamos, que pretende generar un proceso de tal forma que la comunidad sepa que no, yo no soy la persona, digamos, que es que tengo que darle dinero o hacerle un favor o buscarle trabajo, sino que mire, usted puede y aquí están estas oportunidades y la comunidad puede hacerlo y salir adelante. Cool. Y sabes que ahora que tú lo mencionas, yo me pregunto por qué no adoptamos ese mismo enfoque cuando estamos en una planificación de la iglesia. A veces nos visitan personas
que tienen necesidades reales y nosotros nos convertimos en facilitadores del pescado y no solamente le enseñamos a pescar. Y tú hace poco estabas haciendo una entrevista, una conversación con un joven maravilloso llamado Carlos Zapata, quien es también predicador y líder en su congregación. Y en Así esta es. conversación ustedes estaban hablando sobre su vida y su discapacidad visual, porque aunque él puede ver, no ve completamente como la mayoría de nosotros y entonces califica como discapacidad visual. No sé si tú me puedes corregir en ese Así aspecto. es. Así es. Pero en esa conversación ustedes hablaron sobre varios temas más, hablaron sobre el evangelio, sobre la sanidad, la fe y otros temas similares. Yo quiero admitir que en verdad no conocía muchísimo sobre el tema, que mientras los escuchaba ustedes dos en el Instagram Live, me di cuenta que no estoy entrenado para nada para ayudar a personas vulneradas a caminar con Cristo. Y yo quisiera que tú me ayudes un poco. ¿Cómo podemos servir a personas con alguna condición de discapacidad dentro o fuera de la iglesia, nosotros como creyentes? Podemos orar por ellos para que sean sanos, pero mientras tanto, también yo quisiera que tú me des consejos prácticos y que tú me dejes saber sobre ese tipo de cosas. Claro que sí, Mario. Me parece muy bonita esa humildad que tienes para decir que de pronto no te sientes capacitado. Yo estoy segura que en realidad Dios ya, o sea, ya tienes herramientas que Dios te ha dado, pero hace falta identificarlas y potencializarlas más y usarlas. Y para eso estamos como Iglesia del Señor, para ayudarnos en esto. Así que te puedo contar que de hecho cuando decía que todo obra para bien, Mario, y que esta profesión para mí ha sido incluso un instrumento de Dios para mi vida, te cuento que me ha ayudado mucho incluso a comprender el Evangelio y a estudiar la palabra de una forma, digamos, mucho más, a ver, como mucho más, apropiarme de más realista o comprender, de forma realista o comprender mejor incluso el contexto en el cual estaba Jesús, porque a veces nos quedamos en que en el plano religioso es un plano tan espiritual o el plano del evangelio tan espiritual que parece que lo desligamos de lo social y de lo humano, Mm. pero no es así. El evangelio tiene un impacto en mi vida social y en mi vida humana y mi profesión me permitió esto. De pronto no comenté. Ahorita, además de mi formación como trabajadora social, también soy estudiante de la Academia de la Biblia, así que estoy en un nivel muy básico de teología, pero ya llevo 8 meses estudiando con la Academia Antiguo y Nuevo Testamento y para mí ha sido preciosísimo. De hecho, uno de mis sueños frustrados fue haber sido teóloga también, pero de alguna u otra forma ya estoy capacitándome en ello. Y no ha sido nada contrario ni un choque, Mario. Mi profesión de trabajo social me ha ayudado a comprender el Evangelio y la palabra de Dios y como te decía, el escenario social y humano en el que el Señor también viene a orar. Entonces te diría, Mario, que para como iglesia mejorar nuestro trabajo con comunidades vulnerables o vulneradas, creo que necesitamos comprender la dignidad del ser humano, Mm. la dignidad primero del ser humano. En estos días escuchaba un video de un teólogo que se llama Lucas McNeil, un video que se titula La Biblia y los derechos humanos. Perdón. en, en el video él comentaba que, y esto es algo que desconoce mucho la iglesia, los derechos humanos tienen un trasfondo totalmente bíblico, totalmente evangélico, totalmente cristiano. Pablo fue el precursor de unas palabras que, mejor dicho, trascienden en igualdad, en dignidad, cuando él dijo, ya no hay en Cristo distinción, ni étnica, ni racial, ni por género. Ya no hay aquí esclavo o amo, por decir así, o Señor. Ni griego ni judío, me perdonan si no estoy siendo tan textual, pero aquí parafraseando, ni hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo. Eso quiere decir, a ver, para Dios ningún ser humano está por encima del otro. Para Dios somos iguales. Amen. Necesitamos de su salvación y de su gracia. Y de hecho Cristo fue el ejemplo de un ser humano, de un verdadero ser humano como nosotros debemos ser. Creemos en el reino de los cielos como ese reino, por supuesto que venidero, como esa nueva Jerusalén, como ese cielo, pero también debemos entender que el Evangelio también debemos vivirlo ahora. También lo vivimos ahora y que también esa salvación debe tener una repercusión ahora.
Y a veces tenemos miedo de decir que Jesús nos enseña incluso a ser mejores humanos ahora. Así es. Sí, eso no le quita que va a ser, que es nuestro Salvador y nuestro Señor y que reinaremos con Él y que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero también Jesús es el ejemplo de un humano aquí y ahora, de un verdadero ser humano. ¿Cómo realmente debe ser la humanidad? Una humanidad que dignifica a cada persona, porque el pecado lo que hace es estorbar esa dignidad, lo que nos hace es hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Entonces, yo diría, Mario, que tener claro es eso, a ver, son poblaciones dignas, las poblaciones vulnerables, vulneradas. No como creyentes estamos por encima, ni siquiera porque ya hemos recibido el Evangelio. A ver, miremos con ojos de compasión, entonces aún más, de misericordia, de bondad, y decir, quizás, aunque yo vea que de pronto sea una población que no ha recibido el Evangelio, de pronto eso no quiere decir que Dios no haya estado obrando en ellos. Lo más probable es que Dios ya se está moviendo allí, que Dios ya ha llegado a sus vidas y por supuesto que sí, que tienen, digamos, historias de misericordia, de paz, de reconciliación en el cual Dios ha estado obrando, o si es una persona en específica que Dios ha estado obrando en su vida. Entonces, eso primero de la dignidad, Mario, y definitivamente saber que sí, esa persona tiene una necesidad, pero mi centro para acercarme a esa persona no es su necesidad, es su dignidad y es mirarlo como un par, como un hermano en Cristo, es mirarlo como un amigo, como una amiga, ¿sí? En vez de yo verlo como un objeto, por decir así, de ten, un mercado, necesitas un mercado, ten. ¿Por qué más bien no? Hola, amigo, hermano, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde vive? ¿Cuándo te puedo ir a visitar? ¿No? Y conozco su casa, y conozco su familia, sus hijos, su hija, su esposa o su esposo, y comparto con esa persona. Entonces es mirar eso desde la dignidad, mirar desde esa forma. Y allí yo voy conociendo poco a poco las necesidades de esa persona y cómo como iglesia o hermano en Cristo puedo acompañarle entonces de esa forma. Pero para mí esa es la clave, la dignidad que podamos mirar, que podemos y ver en esa persona. Así es, sabes que hace un poco, mientras te escuchaba hablar, recordé lo importante que es poder tratar a una persona con dignidad y lo que recordé es que muchas veces lo he hecho sin darme cuenta. Ah, para ser así honesto, hay una persona, bueno, en la iglesia donde yo me congregaba en Santo Domingo, nosotros estábamos en un área residencial, pero también había una parte del área donde vivíamos, donde estaba la congregación, que estaba un poco empobrecida por el área donde estaba. En fin, sin entrar en muchos detalles, unos amigos y yo fuimos a predicar, a llevar la palabra, invitarlos a la iglesia, etcétera. Y cuando estábamos caminando, pudimos entrar a varias de esas casas y no entramos con una actitud como de mesías o de que nosotros somos políticos, sino como amigos, como vecinos. Wow. Y en ningún momento yo sentí rechazo de esas personas o que se querían sentir incómodas con mi presencia, sino que al contrario, se sentían honrados de poder brindarme un café, se sintieron honrados de poder brindarme un asiento y se sentían mal cuando no los visitaba. Entonces, es tan importante lo que dices que en verdad no tiene ningún precedente. ¿Cómo me explico? Desde Génesis, nosotros vemos que cada uno de nosotros somos creados a la imagen y semejanza del Señor, con la dignidad de ser portadores de su imagen. Y lamentablemente el pecado nos ha ido distorsionando. Y yo quiero llover sobre mojado, sobre lo que tú has estado mencionando, pero sí, qué importante es poder tratar a un ser humano con dignidad. Así es, Mari. Qué bonita esa experiencia. Tú mismo notaste entonces cómo se abre el corazón y cómo las personas sienten eso, ¿no? Él es mi hermano, mi vecino o una persona que digamos que conecta conmigo, ¿no? Eso es muy hermoso. Sí, algo que tú estás haciendo también para conectar es tu cuenta en Instagram, Jesús y una chica común. Cuéntame sobre cómo nació la idea de hacer esta cuenta y también el propósito de ella. Claro que sí, Mari. Bueno, te voy a resumir un poquito mi testimonio y cómo conocí a Jesús, porque esto ha llevado a este proyecto personal que tengo hoy en el Señor. Bueno, te cuento, Mario, que precisamente como contaba un poquitico también al público oyente de mi historia, de mi realidad, de mi contexto,
yo no tuve una adolescencia, digamos, tan fácil o, digamos, por las crisis personales que viví. Ya voy a comentar un poco, no porque haya tenido, digamos, una situación de pobreza muy fuerte o una situación conflictiva, pero hubo como procesos en mi interior difíciles en los cuales llegó Jesús y hacen parte pues del proyecto de hoy, de mi proyecto personal de hoy en el Señor. Bueno, desde mi adolescencia fue una chica como muy introvertida pese a lo que pareciera aquí. Esto es un milagro realmente lo que soy hoy, la chica que se puede expresar de esta forma, que puede romper las barreras del miedo, de los nervios, de hablar en público. Esto es un milagro porque desde niña fui muy introvertida por algunos sucesos que pasaron en mi vida. Desde mi infancia fui una chica muy atacada en el área sexual, en el área del acoso sexual, fue un poco atacada en el área de juegos infantiles que parecían inocentes y hasta ahora cuando empecé a crecer me di cuenta, no era un juego inocente, estaba siendo de pronto acosada o de pronto estaba jugando con niños y niñas que estaban siendo acosados, ¿no? Y eso se reflejaba de esa forma, hoy lo puedo comprender. Resulta que eso empezó a distorsionar un poco mi mundo interno, porque no entendía qué pasaba, ¿no? Esta forma, digamos, de sentirme en lo sexual siendo una niña. Y además, Mario, tuve dificultad en comentar esto porque empecé como que digamos, a guardarlo solo en mi mente y en mi interior y me daba vergüenza decírselo a mi mamá. De hecho, mi mamá también ha sido una mujer con un testimonio hermoso que Dios le ha dado cada vez más gozo, más libertad y más amor, porque mi mamá también fue una mujer muy triste. Ella misma testifica que ella antes no sabía sonreír, y el tipo de relación pues que nosotras de niñas teníamos con ella o de adolescente era la mamá que como estaba empezando en los caminos del Señor te decía, no debes hacer esto y punto. Dios lo dice y ya, pero yo no alcanzaba a comprender por qué, yo quería comprender por qué, o sentir como el amor de una madre, de un padre, digamos, de una forma afectiva, sentir el Evangelio de esa forma. Pero mi papá y mi mamá tuvieron también un proceso, han tenido un proceso muy hermoso de crecer en esta área y en ese tiempo pues no era así. Mi papá también fue esa figura masculina que solo era proveedor, era un hombre de hecho con un carácter muy fuerte y si bien él nunca, digamos, ha discutido así de peleado con mi mamá, a veces se enoja de una forma muy irracional. Él actualmente no es creyente, pero ha tenido, mejor dicho, procesos con el Señor muy hermoso y de cambio increíbles. Su matrimonio con el de mi mamá es una historia preciosa de salir adelante, de crecimiento personal, por decir así. Pero entonces en ese tiempo así estaban las circunstancias en mi adolescencia. Viví esto y como que no encontraba como ese vínculo estrecho en mi familia, como este amor para abrirme, ¿sí? Sino esas restricciones por parte de mi mamá, no hagas y listo y punto. Y yo no comprendía qué pasaba y no era capaz de decirlo. Entonces yo llegué a la adolescencia, llegué a la universidad y era una chica con muchas dificultades para comunicarme, demasiadas. Digamos que tenía habilidades sociales muy precarias, tan precarias que incluso yo no era capaz a veces de dar una opinión frente a algo. Me daba miedo opinar frente a algo porque no era capaz como de articular mis palabras, de pensar de forma correcta. Sentía un caos interno. Esto finalmente se sumó con crisis existenciales, por decir así, de preguntarme por qué estoy aquí, de preguntarme, pero ¿quién es Dios? ¿Qué sentido tiene la vida? Tantos niños y niñas que mueren a diario, ¿no? Es decir, y sus vidas no cuentan, sus vidas no valen, yo porque sí, estoy viviendo y estoy acá. Entonces, en medio de este caos, yo empecé a crecer en una iglesia cristiana evangélica porque mi mamá me llevaba a la iglesia, pero lo que yo conocía de Dios realmente era un cascarón muy religioso. Si bien conozco a un Dios que obra con gracia en medio aún de la religión, y yo sí conocí a Dios en medio de la religión, digamos que precisamente sé que lo conocí porque Él me llevó de la mano a ir rompiendo ese cascarón. Si bien empecé a crecer en el Evangelio, a dar un paso a entender la fe, a entender Jesús murió por mí, esto es pecado, no todo me conviene, el Evangelio es amor, el Evangelio es vida. Entonces Jesús fue rompiendo poco a poco eso en mi vida. Veía cosas que incluso en la iglesia yo decía, esto no estaba bien.
y no juzgo a las congregaciones donde, digamos, vi eso, también han tenido su proceso de sanidad. Y si bien la iglesia, por allí escuché una frase hace mucho tiempo que dice que no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Ujú. Y lo creo, y sé que cada iglesia está incluso en su proceso de ser mejor, de parecerse más a su Señor. Entonces vi cosas difíciles en la iglesia, veía que a veces se permitía que los esposos le gritaran a las esposas, que las humillaran de forma muy fea, que se les trataba a las mujeres como un objeto sexual, a veces como incitadoras de pecado, que eran muy duros, muy poco compasivos con el pecado del hermano, que no había procesos de restauración desde la compasión, la misericordia, sino que era muy duro el juicio, y empecé a entrar en muchas crisis, al mismo tiempo que quería desenfrenarme en el mundo, en lo sexual, y entrar en el yugo desigual, en la fornicación, y esa lucha en mi interior de sí, no, cae, no, no lo hagas. En fin, todo esto se acopló y tuve como un colapso, por decir así, en donde salí de la congregación en la primera, entonces donde viví todo esto, y empecé como una etapa de depresión donde yo digo que oraba y lloraba y le empezaba a decir a Dios, a hacerle preguntas. Entonces dije, a ver, Dios, un momento, stop. Le dije, yo necesito conocerte realmente. Yo necesito saber quién es Dios realmente. Yo necesito callar todas las voces. Necesito, Dios mío, conocer a ese Dios único y verdadero. Date a conocer a mi vida. Y yo ahora le decía a Dios, no quiero tener miedo de hacerte las preguntas más difíciles que te voy a hacer de la vida. Quiero que me conozcas enojada, llorando, Señor, aún en medio de untada de pecado, Padre, de decirte cualquier pregunta, cualquier por qué y conocerte realmente. Entonces, como se comencé un proceso, digamos, lo llamaríamos nosotros los evangélicos de sanidad, un proceso hermoso con el Señor donde Dios me mostraba, mira, Karen, hay tanto en ti por dentro, a veces como tanta rabia, tanto enojo, tantas preguntas, tanta soledad. Necesitas entonces hacer catarsis o drenarlo conmigo, sácalo conmigo. Y el Señor poco a poco empezó a sacar cositas más, empezó a sacar, suelta ese, a veces resistencia que tienes hacia tu mamá y hacia tu papá, suelta ese enojo, Karen. Ten misericordia, piensa en el niño y en la niña que ellos fueron y en el pasado tan duro que tuvo tu papá y tu mamá. Ten misericordia, como yo la he tenido contigo. Y el Señor me empezó a mostrar que Él me llevaría de la mano y Él me enseñaría hasta a hablar en público. Parece increíble, pero yo recuerdo que la universidad ha sido un proceso largo y precioso, pero la universidad fue un campo de entrenamiento para defender mis ideas y especial como creyente, para decir no estoy de acuerdo por esto. Entonces el Señor me empezó a enseñar a hablar, me empezó a enseñar incluso, yo a la hora de exponer, de hacer exposiciones, me temblaban las piernas, literalmente las piernas, mejor dicho, me temblaban, que yo tenía que agarrármelas, que esconderme así como que de los nervios, y yo empecé a desarrollar habilidades sociales, a debatir, a opinar, a hablar, a alzar mi voz, aunque me temblaba la voz, me temblaba Mario, y yo empezaba entonces a ser esa chica que quería hacer luz y sal y quería hablar del Evangelio de Dios que había conocido. Todo esto ha desencadenado en una Karen que ha tenido un proceso de morir mucho a su religiosidad, de morir mucho a juzgar y a tirar piedras, de morir mucho, digamos, también a ser cerrada, a ser una chica solitaria, introvertida, a amar más a las personas y a comprender más el Evangelio. Entonces, yo usé Facebook en este proceso de crisis, aquí va todo, yo usé Facebook como una forma de desahogarme, de Okay. hacer catarsis de lo que yo pensaba frente al mundo. Esto de la religión y yo me desahogaba en Facebook, esto del mundo del pecado y yo me desahogaba contra todo lo que tenía rabia y miedo, Mario, porque fue desde el miedo, desde la rabia, desde la religiosidad que yo me desahogaba, pero tenía mucha acogida. Muchas personas, yo te apoyo, otras personas peleaban conmigo, y esos tiempos de debate en Facebook, ay Dios mío. Y muchas personas me decían, Karen, abre un blog, Karen, escribe un libro, porque veían que mi voz cada vez cobraba más y más fuerza. Pero me di cuenta que lo hacía desde esa orilla también, desde el miedo, desde la orilla también de la religiosidad, desde la orilla de la rabia o de la ira o de un corazón herido y enojado. Bendito sea Dios, que cada vez nos lleva de su mano y nos ayuda en cada proceso, que yo cerré Facebook. Me di cuenta que
consumía demasiado tiempo allí y lo cerré. Y en ese tiempo de que yo cerré Facebook, el Señor fue cambiando ahora la forma en la que Karen hablaba y escribía. Si bien Él mismo me enseñó a hablar, a escribir, a plasmar mi corazón, a decir lo que tenga que decir al mundo, ahora me estaba enseñando a cómo hacerlo, porque no lo hacía de la forma correcta. Cada vez que le he ido conociendo, Él me ha ido enseñando a cómo hacerlo. Finalmente yo cerré Facebook, una vez lo abrí un tiempo, lo volví a cerrar, me di cuenta, bueno, no, de pronto me voy a quedar con Instagram y me di cuenta que Instagram es una plataforma que, digamos, se mueve mucho en esto. Veo hoy en día muchísimos influencers cristianos, creyentes, eh, y me di cuenta que eso tenía mucha acogida y que muchos adolescentes y jóvenes consumen Instagram. Instagram también tiene muchos peligros, de mostrar a los creyentes también con vidas perfectas, con vidas también, digamos, prestigiosas, mucho figurar, ¿no? Muchos seguidores. También incluso se corre el peligro de creer que Instagram es la iglesia y el tal influencer, aunque sea cristiano y creyente, es mi líder y se ven muchas cosas, también mucha tirar piedras desde la religiosidad. Digamos, hay muchos obstáculos, o no diría, bueno, no obstáculos, muchos retos, porque retos por superar y por trabajar y abordar. Entonces yo dije, no, Dios mío, yo sentí en el año 2020, cuando hacía mi evaluación, que Dios me preguntaba, bueno, Karen, ¿qué propósito tienes para este año? Muchas personas le preguntaban a mi mamá, oye, Karen ha dejado de escribir, Karen cerró Facebook. Y esta Karen ya no era la misma de la que cerró Facebook esta vez. Y aún yo seguía compartiendo desde mi cuenta de Instagram personal, que es Karen Sofía Durán. Yo desde allí comparto todavía reflexiones personales y todavía personas me decían, Karen, ¿por qué no hables una cuenta, Karen? Mira. Y finalmente, en diciembre yo dije, bueno, Señor, voy a abrirla, pero quiero que sea diferente, ¿sabes? Quiero que tenga el sello de lo que tú has hecho conmigo, porque yo no soy una cristiana, digamos, común, me decía yo, no por creer que soy la más extraordinaria o la más diferente, sino porque realmente creo que el Señor ha tenido un proceso difícil y duro conmigo y hermoso. Entonces, yo quería identificarme con algunos jóvenes adolescentes que como yo, porque también he conocido gran juventud así, que ha salido de la iglesia porque hay cosas religiosas que le han lastimado muy fuerte y también no han podido confesar su pecado. Y muchos de ellos han sido pecados sexuales, chicas que luchan con pecados sexuales, que lo han acallado, chicas que fueron abusadas por alguien de la iglesia, que digamos tienen muchas luchas con ciertos esquemas de la iglesia y al mismo tiempo que no encuentran como a ese Jesús humano o social, lo que comentábamos un poco al principio, Mario, que no solo es ese Señor espiritual, claro que sí, un Dios sobrenatural, o sea, que nos ayuda a vivir de esa forma espiritual porque eso somos. Entonces, no encajan como, no entienden mucho eso, por decir así, y anhelan vivirlo aquí, de carne y hueso, aquí en realidad. Que Dios pueda amar, Jesús pueda amar como yo, por ejemplo, aquellos chicos que soy pobre, que lucho con este pecado sexual o de tal tipo, que fui acosado, que fui violentado, incluso por alguien de la iglesia, que no me identifico con el influencer más famoso porque parece que tuvieran la vida perfecta, Claro. parece que todo estuviera muy bien en sus vidas, sino que puedo identificarme con alguien que es como yo. Y yo dije, eso quiero, Señor, eso quiero, llegar a los corazones que necesitan saber que Jesús es común, es ordinario y les ama. Y por eso surgió Jesús y una chica común en enero del 2021. Me imagino que no sabía que íbamos a tener una pandemia. No, no, sí. Lo que pasa es que eso fue terminando el 2020 y desde marzo que estamos en la pandemia, entonces yo dije, no, si ya estamos en pandemia, porque ya llevamos 2020, ahora 2021, yo dije, no, pues más fuerte aún se están volviendo las redes sociales, así que mucho mejor usar esta herramienta. Bueno, yo no quiero decir me alegro por tu testimonio, porque no quisiera dar la impresión de que estoy feliz por lo que pasó, pero sí estoy agradecido de que Dios hizo lo que hizo en tu corazón y cómo cambió a tu lamento en danza, cómo te hizo una mujer valiente, capaz de dar talleres a personas y comunidades
completas que necesitan escuchar tu voz, escuchar tu corazón y ver tu pasión y tu compasión con la cual estás ayudándoles. Así que gloria a Dios por esos momentos, Karen Sofía. No sé si tú me pudieras contar un poquito sobre tu proceso de escribir en tu cuenta y también si incluso hasta tienes un plan de escribir un libro en un futuro muy cercano. Sí, claro que sí, me encantaría compartir eso. Bueno, digamos que el estudio de la palabra me ha ayudado muchísimo, muchísimo a organizar como las temáticas que yo veo que necesita la juventud. Yo organicé, digamos, un plan. Yo, antes de comenzar este proyecto personal, he sido como escritora libre. Yo tengo un blog de notas en mi celular, siempre me ha apasionado escribir porque escribir me permite como abrir mi corazón, desahogarme, hacer preguntas, buscar respuestas, conocerme incluso más, preguntar al Señor. Así que escribir es para mí un lenguaje hermoso como de mi alma, un lenguaje como de mi alma, realmente donde pueda hablar al mundo e incluso a Dios, porque a Él, mejor dicho, también le hago poemas, le hago preguntas, escritos, reflexivos. Y es una manera muy hermosa de orar, de desahogarme, de alentar, de motivar, de conectar con los demás. Entonces antes yo era escritora libre en el sentido que yo con mi blog de notas pasaba algo, por ejemplo, yo veía un acto de injusticia, yo iba en el bus, un escenario cotidiano, y es que he sido así, escritora cotidiana. Veo, sucedió algo en la esquina, pelearon dos personas y el resto de las personas lo graban y disfrutan y lo ven como un show, escribía. ¿Dónde está nuestra humanidad? ¿Por qué disfrutamos ver este tipo de cosas? ¿Por qué lo hacemos un espectáculo? Entonces yo era tipo así, Mario, muy del alma, muy apasionada, muy del corazón, muy reflexiva, muy del momento. Muy así como ese impulso de escribir, lo leo y lo publico en mis redes sociales y reflexiono. Pero entonces, comparto también la palabra en mi iglesia, en el grupo de jóvenes a nivel general, y empecé a estudiar la palabra del Señor de forma sistemática, ahora sí como un estudio formal en la academia. Esto me ayudaba a que desde que yo empecé a predicar en mi iglesia, tenemos un plan de enseñanzas, un plan de estudio de libros, un plan de temáticas, al igual que con los jóvenes. Y empecé a preparar enseñanzas y ahora tengo una carpeta de escritura solo de enseñanzas y de estudios bíblicos. Eso me ayuda a ser más organizada y como a tener bagaje de las temáticas que necesitan los jóvenes que se hable. Hoy en día los jóvenes conectan mucho con las temáticas sociales, incluso con la ecología, con el área de hasta de lo vegetariano, con tantas cosas que les interesan ahora a los jóvenes, que les interesan mucho como las luchas sociales. Entonces, esto les interesa, listo, voy a hablar sobre esto. Veo que la sexualidad, la liberación sexual también es algo que está arrasando mucho, entonces también voy a escribir de esto, voy a reflexionar sobre esto. Entonces hice como un plan para mi página y me he organizado. Entonces, a medida que voy estudiando la palabra, lo voy articulando con lo que pienso y lo que escribo. Y obviamente, pues también es la palabra de Dios la que hasta incluso corrige mis pensamientos o me enseña o me dirige en mis propios pensamientos y en lo que debo escribir. Así que, digamos, de esa forma lo hago. Bueno, y eso es esa es una muy buena manera de poder organizar tus ideas y también qué bueno que tú tienes ese don de inspirarte en lo cotidiano, pero al mismo tiempo hacer el cambio de, ok, esto es lo que yo estoy viviendo ahora mismo, pero esto es realmente lo que jóvenes o lectores necesitan leer. Y no todo el Sí. mundo piensa así, así que te felicito mucho, Karen. Muchas gracias, Mari. Y bueno, yo he pasado un excelente tiempo conversando contigo y tengo otras preguntas con respecto a tu trabajo que me gustaría, o sea, conversar contigo en otro momento. Pero para ir concluyendo esta entrevista o este tiempo que compartimos juntos, yo quisiera que tú me le des un consejo a tus colegas escritores. Ya sé más o menos un poco el tema de la organización y de escribir sobre lo que se necesita, pero si tienes algún otro consejo para escritores y escritoras latinas del día de hoy, me gustaría que lo compartas. Claro que sí.
Yo debo confesar que esta fue una de mis preguntas favoritas, Mario. Yo también he pasado un excelente tiempo, le doy gracias a Dios por tu vida, la vida de tu esposa, porque el Señor nos ha permitido coincidir en un escenario, no desde las redes sociales, pero todo obra para bien y sus propósitos son grandes y misteriosos. Así Amén. que le doy gracias a Dios porque esto repercute en todo, incluso en el servicio de ustedes que hacen, me imagino, en su comunidad de fe local y en el mío también de forma increíble, me he enriquecido. Y estas preguntas me han ayudado incluso a hasta ordenar este proceso que he tenido con el Señor. Ha sido muy hermoso porque me ha permitido aquí visibilizar su gloria y decir, Dios mío, ha sido bueno y grande. E incluso estar en este escenario que para mí es de algo prestigioso, yo siento que me siento mejor que si me entrevistara Ofra, creo que se llama esa famosa mujer de Estados Unidos. Yo dije, no, señor, esto es mejor que me entrevistara Ofra. Entonces, ha sido muy bonito. Gracias, Mario. Gracias le doy al Señor por tu vida, la vida de tu esposa y su ministerio. Y entonces esta pregunta fue una de mis preguntas favoritas porque yo dije, Dios mío, ¿qué tal? Yo disque dando consejos, una muchachita tan jovencita como yo, ¿no? Pero qué hermoso, Mario. Gracias por aún preguntarme esto porque me doy cuenta que desde lo que yo he vivido tengo algo por aportar a quien pueda servir. Desde lo que hemos hablado, tengo varios consejos. El primero como creyente es inspírate en la palabra de Dios. El primero, porque ella es nuestra guía y ella es lo que nos permite al mismo tiempo de conocer al Señor a través de su palabra y su Santo Espíritu. Ella nos da el diagnóstico que tiene la humanidad. Ella nos muestra ese diagnóstico del corazón pecaminoso del ser humano y nos muestra también las necesidades, ¿sí? Así que ella nos inspira muchísimo, debemos inspirarnos en ella y también para evitar caer en esos lados pecaminosos desde el juicio, desde la religiosidad o desde la mala interpretación de la palabra, porque puede que yo como creyente hable de un tema y resulta que es algo que no es de agrado para el Señor, no, que no está yendo por donde debe ser. Así que inspírate en su palabra, el primero. Dos, diría, escribe pensando en tus realidades. Oye, escribe para tu gente, escribe para el sencillo, escribe para el necesitado. A veces de pronto en estos ambientes de las redes sociales, como yo mencionaba, que a veces incluso en los creyentes se ven en los influencers vidas tan perfectas o escriben como para un público, qué sé yo, tan, a veces tan generalizado, Ujú. tan común, como que se caen lugares comunes, ¿no? Levántate, oh Dios te ama, sí, pero sé más específico o en el sentido de llega al corazón de alguien que lo necesita. Ujú. Oye, si tú como escritor, tú tienes a un vecino al lado de tu casa o incluso a un familiar, un abuelito, un tío que está pasando y luchando contra un cáncer, ¿por qué no escribes para personas que están luchando con una enfermedad y que están en un contexto muy difícil? ¿Sí? Escribe pensando en tu realidad, que de allí comienza el Evangelio. El Evangelio no es cuestión de decir palabras bonitas en redes sociales y sentirme cool y publicar un libro por publicar, porque ese es el tercer consejo. No escribas por escribir. Sé que esto va a ser como que, uy, contradictorio. Bueno, Karen, y tú contabas que tú escribías por, sí, tenías esos momentos de pasión, de impulso, y quiero escribir y escribo, sí, los tengo constantemente, pero los guardo allí y luego medito y releo. Ujú. Estoy aprendiendo cada vez más a escribir con mesura y a releer para darme cuenta si lo que escribí es algo que la gente debería escuchar o si en vez de esto lo archivo. Bueno, señor, aquí me estaba desahogando, aquí estaba haciendo preguntas, aquí estaba de pronto y listo y lo guardo. O de pronto estas preguntas sí pueden ayudar a otras personas que quizás la tengan. Entonces ahí sí lo comparto para generar reflexión, crítica sana, o libertad o sanidad. Pero entonces no escribamos por escribir, eso no tiene sentido. El escribir no es por parecer cool o por ser reconocido, famoso, apreciado, alabado, para recibir Ujú. gloria. Yo, no, señor. Nosotros escribimos realmente, yo te comentaba, Mario, que para mí ha sido como un lenguaje de mi alma, porque encontré esa forma de abrirme al mundo y abrirme al Señor. Pero al mismo tiempo escribir tiene un gran poder de influencia
impacta vidas, así que no lo hagamos por hacerlo, hagámoslo realmente no por buscar seguidores, no por parecernos a tal influencia ni por tener un libro porque sí, sino porque va a ser una palabra de aliento, de vida para otra persona. Así que tener mucho cuidado a la hora de escribir. No hay afán, no lo hagas por hacerlo. Relee lo que haces. De pronto no tener ese impulso de ya dije esto y listo. Reléelo, conecta entonces con tu realidad. ¿Dónde está una necesidad? Ánclalo al evangelio y comparte eso. De hecho, ahorita me hiciste una pregunta que recuerdo que no contesté. Cerraría con esto. Decir que en cuanto a proyectos futuros del libro, hay algo curioso y muy bonito. Y es que no tengo un proyecto cercano, ni sé de qué libro voy a escribir, pero tengo la certeza en el corazón que voy a hacerlo. Muy pronto será, Mari, pero aún no tengo un tema claro. Hace un tiempo quería escribir frente a la sexualidad femenina porque ha sido un área, porque yo lo viví. Te comentaba, Mario, es que como hace parte de mi propio testimonio y he acompañado chicas que han tenido procesos fuertes y me doy cuenta que es un área con gran necesidad, y hasta como profesional me he capacitado en el área incluso de los derechos humanos, sexuales, reproductivos, sexualidad, decisiones. Quisiera de pronto por esa línea, pero todavía no encuentro como algo que me llene totalmente y decir, Karen, aquí es, o esto te dice Dios, dale, comienza el proyecto. Pero estoy segura que sí, o sea, siento en mi corazón el llamado, sé que próximamente va a suceder, pero aún entonces estoy orando por eso, digo, Señor, no lo voy a hacer con afán, ni por reconocimiento, ni por tener un libro y ser cool, nada de eso. Lo haré y lo vamos a hacer, Señor, como debe ser, Padre, con tu respaldo, Señor, como debe ser en el momento que deba ser. Así que con esto cerraría. Bellísimo, gracias Karen Sofía, en verdad yo siento, de todo corazón te digo esto, y no es solamente porque estoy agradecido de que estés aquí y por el trabajo que estás haciendo, sino porque tú has estado en el clavo. El hecho de que tú no estás escribiendo simplemente por escribir, sino porque en verdad tu deseo es bendecir vidas y tienes una actitud de comunicar lo que hay en tu alma. Wow, esa es la mejor escritura. Te lo digo por experiencia y no puedo expresarte la emoción que siento cuando mencionas los temas de los que piensas escribir, y también hay otros que creo que estarías capacitado para abordar, pero no voy a sugerir nada, sino voy a orar para que Dios te los revele. Ah, Amén. ah, espero de verdad que podamos hacer esto nuevamente, y si Dios lo permite, que sigamos en contacto con respecto al trabajo que estás haciendo y seguir motivándote a que sigas echando hacia adelante, porque está siendo de mucha, mucha bendición y es una gran... y espero de verdad que podamos ser amigos. Ay, claro que sí. Yo creo que ya tengo un amigo y una amiga en Florida. Ya lo sabes. Una familia, lo sé. No, Mario, sin palabras por la gratitud que siento. Soy yo la que se siente privilegiada y honrada de que alguien como tú valore mi trabajo siendo una persona, digamos, que no has podido conocer personalmente o de cerca, que hayas confiado en el Señor o en el Espíritu Santo, o en lo que viste en redes sociales para darme este voto de confianza. Para mí es un honor y solo lo puede hacer el Señor, solo lo puede hacer el Señor definitivamente desde países distintos y en esas circunstancias. Así que soy yo la que se siente honrada con el Señor y contigo por este gran privilegio, por esta muchachita, digamos, pequeña, de un lugar pequeñito, y que el Señor me permita este privilegio, y todas las personas que escucharán esto, bendito sea el Señor, que sea de gran bendición y que Él les siga usando a ustedes, Mario, a ti como un instrumento en sus manos para que otras voces sean escuchadas. Yo privilegiada y todas las veces que me inviten, de invitarles a mi ciudad, a mi casa y de seguir consolidando esa amistad. Amén, amén. Que Dios te bendiga mucho, Karen Sofía. Aquí tengo una alarma, pero es por una llamada que tengo ahorita. Que Dios te bendiga muchísimo y espero de verdad que tus palabras sigan llegando a los oídos correctos. Muchas gracias, Mario. Bendiciones para ti también. Gracias nuevamente por esta invitación. Estamos en contacto en una próxima ocasión.
Esa fue mi conversación con mi amiga y hermana Karen Sofía Durán, directamente desde Cartagena, Colombia. Espero que haya sido de bendición para ti y si es así, recuerda que puedes encontrar a Karen Sofía en su cuenta Jesús y una chica común. Ora por ella, déjale comentarios de ánimo y espero de verdad de que su trabajo te haya inspirado a tratar a otros seres humanos con la dignidad que se merecen. Si esta es la primera vez que escuchas de este proyecto de escritores cristianos, déjame decirte que puedes seguirnos aquí en Instagram o puedes también encontrarnos en Telegram, donde puedes ser parte de nuestro grupo. O puedes escribirme a mi correo info@escritorescristianos@gmail.com. Sin más anuncios, mil gracias por ver o escuchar esta entrevista y si Dios lo permite, nos vemos en otro episodio o también en otro video.